Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde día a día vamos compartiendo esta carta de Primera de Corintios, de San Pablo a los Corintios, su primera carta. Vamos a avanzar al capítulo 4 y nos ponemos en manos del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que en esta tarde podamos abrirnos a tu palabra, Señor, y dejarnos conducir por ella para ser los verdaderos discípulos, misioneros en salida y sinodales que tú esperas de nosotros para este nuevo siglo. Que como María estemos dispuestos y dispuestas a escuchar tu palabra, a creerla, a obedecerla, a vivirla y anunciarla con alegría como triunfo del resucitado del Señor de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar este capítulo 4, que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha, pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de Dios. Hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, para que aprendan de nosotros aquel dicho, no salirse de lo escrito, y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno y en contra del otro. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Ahora están satisfechos, ya se han enriquecido. Si nosotros son reyes, ojalá ya reinan y reinaran para reinar nosotros con ustedes. Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el lugar último, como condenados a muerte, y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros por Cristo somos locos, ustedes por Cristo prudentes, nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes estimados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre, sed. Vamos en medio desnudos, nos tratan a golpes, no tenemos domicilio fijo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, somos insultados y bendecimos, somos perseguidos y resistimos, somos calumniados y consolamos a los demás. Somos la basura del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos, porque aunque como cristianos tengan 10,000 instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncié la buena noticia. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por esta razón les envié a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor, para que les recuerde mis principios cristianos, tal como los enseño por toda la iglesia.
Algunos, pensando que no iría a verlos, se han hinchado de orgullo, pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y entonces me diré, no las palabras de los orgullosos, sino sus acciones, porque el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. ¿Qué eligen? ¿Que vaya con la vara o con amor y mansedumbre? Este capítulo 4 es muy interesante porque Pablo está marcando la actitud de los ministros de Cristo, de los ministros de Dios. Entonces, dice que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Es interesante porque recordemos que cuando hablamos de Cristo, podemos estar hablando de la cabeza, Jesús Cristo, o de toda cabeza y el cuerpo, el Cristo total. Entonces es interesante que el ministro de Cristo o los ministros de Cristo en la iglesia se consideren servidores de Cristo, servidores de la iglesia, de los hermanos junto a la cabeza, porque en realidad Dios no necesita servidores. Recuerden que el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles, cuando le hablaba en el Areópago a los griegos, les decía: el Dios desconocido ni es servido ni necesita ser servido, como si de algo estuviera necesitado. Entonces, los servidores, los ministros de Cristo, sirven a Cristo en sus hermanos y hermanas. Esto es fundamental. Además, administramos, dice, los secretos de Dios. Cuando habla de los secretos de Dios, no está hablando de cosas ocultas, sino de las revelaciones de Dios para la humanidad. Ahora bien, dice, a un administrador se le exige que sea fiel. Entonces, ¿dónde está la fidelidad de los ministros de Cristo? Fíjense que hay muchas ideas sobre el sentido de la fidelidad. Algunos pueden pensar que la fidelidad se basa en un elemento de la vida. Sin embargo, la fidelidad de la que habla Pablo a los Corintios en este capítulo 4 es una totalidad que está basada, por un lado, en el servicio a los hermanos y hermanas y en la administración de los secretos de Dios, que en el día de hoy podemos entenderlo como los misterios de Dios, los sacramentos de Dios. Están incluidos en estos misterios. Entonces, un buen ministro, por un lado, ha de servir a los hermanos y hermanas, y servir en la caridad, en la compasión, en la ternura. Esto implica que un ministro de Dios sirve a la comunidad en tres líneas fundamentales. En la línea del regir, la línea del regir, del llevar el rebaño, en la línea de santificar, es decir, de llevar al pueblo a la conciencia de ser santos y al camino de santidad, es decir, ser santos y vivir la santidad, y el camino de enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. Por lo tanto, fíjense, la fidelidad de un ministro está en regir la comunidad, es decir, llevarla, acompañarla en ese proceso histórico, llevar la comunidad, acompañarla como pastor,
muchas veces delante, muchas veces detrás, muchas veces por los lados, como dice el Papa Francisco. Eso es de suma importancia. Es decir, el ministro está preocupado de la situación de la comunidad, de cada persona, de qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo según Dios. Segunda cosa, que el ministro debe hacer consciente a la comunidad de que es una comunidad santa, una iglesia santa, pero también ayudarla a que viva en santidad. Es decir, una comunidad que vive en el amor y la compasión, la misericordia. Y en tercer lugar, el ministro fiel debe enseñar a su pueblo. ¿Qué le va a enseñar? Lo que Jesús decía: enséñenle todo aquello que yo les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, la primera parte de la fidelidad está en estos tres elementos: regir, santificar y enseñar. Y luego la segunda parte dice mostrar los secretos, administrar los secretos de Dios, los misterios de Dios, administrar los sacramentos de Dios con alegría y siempre haciendo ver que son regalos de Dios. Como decía aquel autor litúrgico, Semmerlord, que los sacramentos son como las manos de Dios que nos acarician. El administrador, el ministro de Cristo, el administrador de los misterios de Dios, ha de hacer consciente que los sacramentos, los misterios de Dios, son signos visibles que nos transmiten una realidad invisible. Y esa realidad invisible está centrada en la Pascua de Cristo, en su pasión, en su muerte y resurrección, que ha colmado todo de salvación. Por lo tanto, en el hoy, cuando administro el sacramento, por ejemplo, de la reconciliación, no soy yo el que perdono pecados. Dice el Concilio Vaticano II, cuando la iglesia perdona, es Cristo quien perdona. Cuando la iglesia bautiza, es Cristo quien bautiza. Por lo tanto, cuando hacemos un bautizo, lo que estamos haciendo es físicamente, a través de unos signos que se llaman materia, hacemos presente la acción de Dios en Cristo, quien muere y nosotros con Él, y resucitamos nosotros con Él a una vida nueva. Por lo tanto, lo que ya se da en la Pascua, en la eternidad, se hace presente aquí y ahora. Cuando se perdonan los pecados en la confesión, por ejemplo, en la reconciliación, lo que está sucediendo es que en el momento presente, en este siglo, se está haciendo de manera física, por la materia, se está haciendo visible lo que ya se dio en el misterio pascual, el perdón de la humanidad. Se hace presente aquí y ahora y en cada generación. Es la administración de los misterios de Dios, y así en cada uno de los sacramentos. Ahora bien, dice, a un administrador lo que se pide es ser fiel a esto. A mí poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Pablo está diciendo que es muy importante que nosotros los cristianos descubramos que nada debemos tomarlo a título personal. Si las personas dicen algo de nosotros, si las personas juzgan algo de nosotros, ese es su pensamiento, esa es su manera de ver las cosas. Y por mucho que pueda decir es verdad lo que yo digo, no tiene nada que ver con nosotros, porque es su percepción y su interpretación. Además, siempre estamos juzgando cosas del pasado que ya no existen, que ya pasaron. Por eso, dice Pablo, a mí me da igual que me juzguen las personas o que me juzgue un tribunal humano. Me siento sin problemas. Y esto me recuerda aquella anécdota de este monje
en su monasterio, y donde pues llegaron al pueblo unos hombres y mujeres de un circo, y una chica de pronto sale embarazada, y le preguntan a su padre que de quién era, y ella dice que era del monje. Entonces toda la gente en la noche agarró antorchas y se fueron al monasterio, le tocaron la puerta y salió el monje. ¿Y qué sucedió? Que eres un desvergonzado, que no te has hecho cargo de ella, que está embarazada, que la has abandonado. Y entonces él dice, bueno, si así lo piensan, bendito sea Dios. Ellos se van, la chica que iba ahí le dio mucho dolor, mucho pesar, y cuando llega al pueblo le dice, no, lo que pasa es que es mentira. Estoy embarazada de uno de los del circo. Entonces otra vez subieron allá al monasterio con las antorchas, tocaron la puerta y dice, ¿qué desean? Que eres un santo, porque no te defendiste, porque eres inocente. Y él dice, bueno, si así lo piensan, bendito sea Dios. Es decir, tener la capacidad de que lo que digan malo o bueno no nos afecta para nada. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida real, nuestro ser real, ser espíritu, no depende de lo que digan o no, bueno o malo, sino que nuestro ser es. Y nuestro ser es manifestación del ser de Dios, porque tenemos el mismo espíritu de Jesús, que nos hace decir Abba, Padre, a Dios. Entonces no tener ese problema con que alguien diga algo ni nos juzgue. Ni yo mismo me juzgo. Hay una nueva forma de práctica por ahí que se llama mindfulness, que se refiere a una nueva forma de practicar una espiritualidad que es no dual y basada en el reconocimiento de mi ser aquí y ahora. En ese mindfulness dicen que ahora último está hablando de la autocompasión. No juzgarme a mí mismo es lo mismo. Es vivir con autocompasión. Somos seres, imagínense que es interesantísimo que los animales, cuando hacen algo malo, cuando se equivocan, ellos se golpean, por ejemplo, no vuelven a pasar por ahí, aprenden la lección una sola vez. Cuando un animal te hace algo o pasa algo en la casa, lo regañas por ese hecho una sola vez. Sin embargo, nosotros podemos equivocarnos y nos decimos una y otra vez, lo recordamos, nos culpamos, porque no tenemos compasión de nosotros mismos, porque nos juzgamos. Y aquí lo interesante es que cuando yo no me juzgo, tampoco juzgo a los demás. Cuando yo me juzgo a mí mismo, cuando yo tengo compasión conmigo mismo, tampoco tendré compasión con los demás. Por eso esto que dice Pablo es sumamente importante. Yo mismo no me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha. Pero, dice, no por ello me siento sin responsabilidad ante cosas que he hecho. Quien me juzga, dice él, es el Señor. Y ese juzgar, ya lo hemos dicho aquí, no es el juzgar al estilo humano. Los seres humanos juzgamos y condenamos a la vez. El juicio de Dios es un juicio de amor, donde el fuego de su amor quema el error humano, dejando a la vista toda la potencia del ser que es semejante a sí, semejante a Jesús, semejante a Dios. Por lo tanto, dice, no juzguen antes de tiempo, esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces, en las comunidades nuevas, al igual que las de Corinto, en nuestras comunidades hay una llamada específica: no juzguemos.
Y eso como nos encanta hacerlo, juzgar a los demás. Y fíjense que es algo tan extraño, porque si hay una práctica que nos arrebata la energía, que nos quita la paz, la alegría, el amor, la libertad, es juzgar. Y sin embargo, con cuánta formas y periodicidad lo hacemos. Entonces es extraño que algo tan desgastante lo practiquemos tanto, el juzgar. Por eso Dios en su palabra dice: no juzguen antes de tiempo, porque no nos corresponde a nosotros juzgar. Porque dice, cuando Jesús venga, dice, cuando venga el Señor, Él iluminará. Él trae un fuego luminoso que hará que lo oculto en las tinieblas se ponga a la vista. Y fíjense, va a descubrir las intenciones del corazón. Y aquí algo muy importante: las intenciones. Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas en la comunidad o en las comunidades, en las relaciones familiares, vecinales, pero siempre debemos preguntarnos sobre la intención o las intenciones, porque hay un poder maravilloso en las intenciones. Con la intención es como voy creando los planos exteriores en el plano interior. Con las intenciones vamos generando interiormente el mundo que queremos ver. No es al revés. Nosotros juzgamos fuera para ver dentro. Entonces no, nosotros miramos dentro con las intenciones que tenemos y decidimos ver ese mundo que vemos dentro fuera. Por eso es que Jesús dice: nada de fuera, que venga de fuera, nos hace impuros, sino lo que sale de dentro, del corazón, es decir, de la mente, porque allí están las intenciones. Entonces es importante hacer un ejercicio sobre las intenciones. Las intenciones sobre mí mismo y para conmigo mismo. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque de pronto quiero brillar, quiero mostrarme. Yo tuve una actividad en la mañana y entonces saludé a unas personas y una de ellas me dice, yo le digo: hola, ¿eres nueva? Y dice: no, yo estoy aquí hace un par de meses, lo que pasa es que yo no brillo. Entonces yo le digo: no, todos tenemos un brillo propio, que es el brillo de Dios. No es el brillo externo, no es la gloria de los hombres, no es lo físico que perece, se envejece y muere. El brillo que todos tenemos es el brillo del amor de Dios. Entonces se sonrió y bueno, seguimos hablando de todos ahí, riéndonos, ¿no? Pero sí, ver que la intención habla de mi brillo interior. Si yo tengo una intención mala, yo no estoy mostrando el brillo de Dios que hay en mí, que es el brillo del amor, la ternura, la compasión, la alegría. Estoy mostrando entonces una sensación de carencia, de miedo, y por eso juzgo, por eso condeno. Por lo tanto, dice, es importantísimo lo que Él nos está mostrando: no juzgar. Él iluminará y mostrará la intención o las intenciones del corazón. Entonces, cada uno recibirá su calificación de Dios. Es lo que hermosamente en Spe Salvi, salvados en la esperanza, lo que dice el Papa Emérito Benedicto XVI, que en el momento de la muerte descubriremos todo el bien que pudimos hacer y no hicimos, y todo el mal que pudimos evitar y no evitamos, y descubriremos toda nuestra vana fanfarronería humana,
Todo lo que era solo sueños. Y entonces veremos nuestra calificación, es decir, veremos que somos trigo y cizaña. A veces más trigo, a veces más cizaña, pero eso es lo que somos. Entonces, en ese momento, el amor de Dios, como por un fuego, decía el capítulo anterior, como pasando por el fuego, dice, será quemada la cizaña. No obstante, se salvará el individuo gracias al fuego del amor divino. Hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo para que aprendan de nosotros aquel dicho: no salirse de lo escrito, y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno y en contra de otro. Dice Pablo que él ha puesto como ejemplo a Apolo y a sí mismo como ministros de Dios en Cristo, precisamente para que cada uno se dé cuenta que es a Cristo al que seguimos. En el capítulo anterior decía que unos dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. ¿Quién fue el que murió? Cristo. Apolo no dio la vida, ni Pablo, ni nosotros. Solo Cristo es el que ha dado la vida por todos nosotros, por el mundo entero. Entonces, dice, nosotros le hemos puesto ejemplo para que no se salgan de lo escrito y no tomen partido por nadie. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y esto es para los ministros también. Aquí Pablo está hablando a los ministros sobre todo. ¿Quién te declara superior? Para que ningún ministro en las comunidades, hoy podríamos hablar de obispos, presbíteros, diáconos y demás ministerios extraordinarios de la comunión, lectores. Esta pregunta: ¿quién te declara superior? Muchas veces el ministerio, por eso hablaba de la intención, es tomado como una casta superior. Ahora que yo soy ministro en la iglesia, yo soy superior a los demás. Y ese sentido de superioridad viene acompañado de unas formas exteriores que tienen que mostrar mi superioridad. Entonces, por eso es tan importante descubrir en nosotros la intención que tenemos, o las intenciones. Dice, ahora, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo ministerio no lo he alcanzado por la fuerza. No lo he conseguido porque yo me metí en el seminario y me partí el tiempo jugando ahí y luego estudiando. No. Todo es un regalo. Todo es un don recibido. Dice, y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si tú lo hubieras conquistado. Y miren, eso es a todo nivel. Muchas personas en las comunidades piensan, bueno, es que tengo un don X. Entonces ese don X yo lo siento y por eso me siento superior a los demás. Ahora tienen que decirme de otra forma y a más nadie le pueden decir así. La iluminada, el iluminado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los títulos que nos encanta usar. Entonces, dice, no, todo lo han recibido. Ahora, ¿están satisfechos? Ya se han enriquecido. Sin nosotros son reyes. ¿Sí? Es decir, no depende el reinado de la comunidad de los ministros. Es un reinado que Dios lo ha dado a toda la comunidad. Somos una comunidad de reyes. Pero de reyes no al estilo humano, sino al estilo de Jesús. ¿Cuándo reinó Jesús? Dice, cuando Jesús abrió los brazos en la cruz y le pusieron la corona. Él reinó dando la vida, sirviendo a los demás. Se reina sirviendo. En el mundo del reinado de Dios, amar es servir, reinar es servir. Entonces, ahora dice, están satisfechos. Ojalá ya reinaran para reinar nosotros con ustedes.
Ojalá ya reináramos de verdad. Es decir, ojalá seamos capaces o fuéramos capaces de, como Cristo, extender los brazos y dar la vida, el cuerpo y la sangre por los demás. Pero pienso que a nosotros, los apóstoles de Dios, nos ha puesto en el último lugar. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hemos creído que a los apóstoles, a los enviados, han sido o hemos sido puestos en primer lugar. Dice Pablo, no. Si bien es cierto, somos un pueblo de reyes, tenemos que entender que a nosotros, los apóstoles, los enviados de Dios, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Es decir, los ministros estamos puestos en el último lugar, en el del servicio. Lo que está marcando Pablo es los ministerios en la iglesia no son elementos para creerme superior, para gloria humana, sino para reconocer ser últimos, servidores de los demás. Recuerden que Jesús dice que en su comunidad, en las comunidades, no puede pasar como en el mundo. En el mundo, los primeros, los grandes, explotan a los pequeños. En el mundo, los gobernantes, pues, golpean y se aprovechan de los súbditos. Entre ustedes no puede hacer así. Entre ustedes, el que quiera ser el más grande, sea el más pequeño y servidor de todos. Entonces, esto responde al mensaje de Jesús. Un servidor, un ministro, algunos dicen que ministro viene de minus alter, menor que el otro o que los otros. Un ministro es un servidor, dice, de los hombres y de los ángeles, en la comunidad de los hombres y de los mensajeros también de la comunidad. Nosotros por Cristo somos locos, dice. Ustedes por Cristo prudentes. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo está hablando cuando le han acusado, se han burlado, le han llamado loco. Mientras que luego en la comunidad los demás crecen en Cristo y se descubren prudentes. Nosotros débiles y ustedes fuertes, ¿sí? Nosotros despreciados, ustedes estimados. ¿Ve? Eso lo hace, dice Pablo, lo hemos hecho por ustedes. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, pues hemos pasado desnudez, golpes, no tenemos domicilio fijo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, hemos sido insultados y bendecimos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que él ha pasado en su historia por llevar el anuncio del evangelio y que en las comunidades se vive esa paz de Cristo. Todo lo que le ha tocado vivir a Pablo, sufrir a Pablo, para que el evangelio del triunfo de Dios llegue a todas las personas, para que el evangelio del triunfo del Señor y la paz de Dios llegue a esas comunidades. Entonces, bueno, a mí me llamaron loco y me apresaron y todo lo que vi, pero lo hice por ustedes. Eso es lo que hace un ministro. El ministro, aunque lo cataloguen mal, aunque lo juzguen, está empeñado en que la comunidad crezca en las tres líneas, rigiéndola, acompañándola, enseñándole lo de Cristo, y también santificándola, enseñándola a vivir la verdadera santidad, que es don y tarea. El don de la santidad, por ser cuerpo de Cristo, mucha gente todavía le cuesta creer que todos somos santos. Oiga, si la cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo, si la cabeza es Cristo Jesús y el cuerpo es Cristo Iglesia, formamos el Cristo total. El Cristo total es santo.
Por eso decimos, creemos en una iglesia, en una que es una y que es santa. Entonces, esa santidad viene por la participación con la cabeza. Si la cabeza es santa, el cuerpo también lo es. Eso es lo que se llama el don. Hemos recibido el don de la santidad de Cristo. Somos santos por Cristo y en Cristo. Somos santos por origen, porque el Padre nos creó a imagen y semejanza suya, imagen de la santidad y del amor. Y somos santos por herencia también en Cristo, por ser parte suya. Además, fíjense, en los escritos de la iglesia, en muchos momentos se ha desarrollado esta idea. Se ha desarrollado la idea de que somos santos. Dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40, por el bautismo, participamos de la misma naturaleza divina, de la misma vida divina, y somos realmente santos. Lo somos. Entonces viene la segunda parte, la tarea. El camino del ministro de Cristo es hacer descubrir al pueblo que es un pueblo santo, que se sepa santo, que se sepa parte del cuerpo de Cristo y parte de Cristo total. Y la segunda parte es ayudarle a vivir esa santidad como vivencia del amor relacional. El amor relacional que Cristo mismo mandó vivir. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces dice él que pues, Pablo dice que él todo lo que ha pasado, las calamidades, todo lo ha hecho por la comunidad. Pero cuando lo han insultado, él ha bendecido. Cuando le han calumniado, ha orado por los demás. Somos, dice, la basura del mundo, el derecho de todos hasta ahora, el desecho. Es decir, nos han tratado, no es que, hay que entender bien eso, no es que Pablo esté diciendo que él sea basura, sino que nos han tratado como basura. En los juicios, los mismos judíos, los paganos, los sabios, le han tratado como basura. Hasta ahora, dice. No les escribo esto para avergonzarlos, sino que quiero corregirlos como a hijos queridos. Aquí la intención de Pablo es corregir la comunidad, para que la comunidad se entere quién es el pueblo santo. Recuerden que al inicio el saludo era a los santos de Corinto, son un pueblo santo, y corregirlo porque el ser de ese pueblo santo es vivir la santidad. Repito, que no es otra cosa que vivir el amor. El que quiera profundizar un poco en esta santidad de al lado, puede leer pues la carta que escribió Papa Francisco sobre la santidad cristiana, Gaudete et Exsultate. Ahí puede ver y profundizar lo que el Papa dice ahora, no como un tratado. Él mismo explica que no es un tratado sobre santidad, sino algo muy práctico. Cuando habla de la santa que educó a sus hijos vendiendo frituras, y lo hizo con amor. Con amor trabajó por sus hijos. Esa es una santa. O un santo que limpió los montes, trabajó el campo para sembrar y así educó a su familia y la crió. Es un santo. Nosotros tenemos una idea de santidad muy particular, pero que es distorsionada. Y no podemos echarle culpa a nadie. Ha sido un proceso histórico. Así pasó. Así lo creímos. Pero hay que despertar a una nueva forma de ver la santidad. Dice también que porque como cristianos deseo que tengan, aunque tengan 10,000 instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncié la buena nueva. Entonces se engendró para Cristo por el anuncio que incluye el bautismo. En ese momento, después del anuncio y de la preparación catecumenal, se daba el bautismo. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. El ejemplo que dice Pablo es dar la vida. Le está diciendo a los demás,
ministros de la iglesia que aprendan a dar la vida por los demás. Por esta razón, dice, les envié a Timoteo, a mi hijo querido y fiel al Señor, para que recuerde mis principios cristianos. Aquí es interesante. ¿Qué es lo que hay que recordar? Los principios cristianos. En otras palabras, los principios de Cristo. Les recuerde los principios de Cristo, porque en las comunidades muy fácilmente uno puede abandonar los principios de Cristo para asumir criterios humanos, para asumir cosas que hemos inventado nosotros, ¿sí? Entonces, es sumamente importante también entender esto. Por esta razón, le he enviado, dice, a Timoteo. Algunos, pensando que no iría a verlos, se han hinchado de orgullo. Algunos, pensando que Pablo no volvería, no han seguido los criterios enseñados por Pablo del ministerio como servicio en la comunidad, sino que se han hinchado. Eso no pasa hoy, ¿no? Que la gente en las comunidades se hinche por los ministerios, porque sea ministra o lectora, o porque la persona le hayan nombrado diácono, le hayan hecho presbítero. Eso no sucede hoy ya. Claro que sí sucede. Entonces puede uno hincharse. Ahora yo me creo que soy el que tengo todos los dones divinos, mientras ustedes son de segunda categoría, a quienes yo les doy unas pautas o les regalo unos sacramentos porque yo soy el grande. Dice Pablo, eso no puede ser. Me he dado cuenta que por eso se han hinchado de orgullo. Es decir, toda idea de superioridad frente a la comunidad es de orgullo. El camino del Espíritu es de servicio, de pequeños. Pero sí lo visitaré pronto, dice. Si Dios quiere, si Dios así lo permite, dice él. Si Dios quiere, Dios primero. Y entonces mediré no las palabras de los orgullosos, sino sus acciones. ¿Por qué? Porque las acciones son los frutos. No se conoce el árbol por las hojas, por las palabras, sino por las acciones. Porque el reino de Dios, esto es importante, el reinado de Dios no es de palabras, sino de obras. Ya dice anteriormente el reino de Dios en la carta a los Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino alegría, paz, justicia en el Espíritu Santo y amor. El reino de Dios es una vida de amor, de paz, de justicia, de compasión desde el corazón, es decir, desde la intencionalidad más profunda. Eso es vivir el reinado, y eso generará frutos del Espíritu. Si no asumo el reinado de Dios, entonces tendré los frutos de la carne. Por eso, lo que se va a valorar, dice Pablo, es los frutos, las acciones que pueda haber. Es más, dice, por eso dice, el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. ¿Qué eligen? Y aquí está lo fundamental para aquel momento, la comunidad de Corinto, y para hoy las comunidades. ¿Qué eligen? ¿Qué elegimos hoy? ¿Que vaya con vara o con amor y mansedumbre? ¿Qué deseamos nosotros? Que venga, dice, pero está diciendo en ese momento a la comunidad, ¿qué eligen ustedes? ¿Que yo vaya con vara, es decir, vaya a corregirlos, o que yo vaya con amor y mansedumbre a felicitarlos por el trabajo que están haciendo? Pero esto hay que transponerlo al hoy. ¿Qué elegimos nosotros? ¿La vara de la dureza, la vida en dureza, la vida de la carne, o elegimos la vida del Espíritu, que es la vida del amor? ¿Qué elegimos hoy? ¿Qué elegimos los ministros?
de la iglesia. Elegimos la vida de la carne, donde nos hincharemos de orgullo, donde nos creeremos superiores a los demás, mejores que los demás, o elegimos la vida en el Espíritu y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos sabemos servidores de la comunidad, los últimos de la comunidad, para acompañarlas, regirlas, para santificarlas, es decir, hacerlas conscientes de ser santa y de vivir la santidad, y para enseñarles todo lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces, aquí cerramos el comentario. No sé si hay alguna participación en los presentes. Si no, seguimos entonces aplicando al hoy el tema de los ministerios en la iglesia. La iglesia ha ido creciendo en la conciencia y la apertura de los ministerios. Hace 50, 60 años había muy pocos ministerios. El episcopal, el presbiteral y el diaconal estaba solo en función del presbiteral. No había ese diaconado permanente que hoy vemos por todos lados. Eso es fruto del Concilio Vaticano II. ¿Qué sucede? A partir del Concilio Vaticano II, paulatinamente, en la medida en que las personas han ido madurando, porque al principio, recuerdo cuando se nombraron los diáconos por primera vez aquí en esta diócesis, diáconos permanentes, casados, mucha gente no quería ir donde ellos a una celebración, mucho menos que les diera la forma consagrada, mucho menos. Y cuando se nombraron ministras extraordinarias a mujeres y a hombres, y las mujeres daban la comunión, tampoco querían, porque estas mujeres no tienen, no la vemos como con la autoridad que hemos visto, la autoridad de los ministros ordenados, porque estamos mirando autoridad, no servicio. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros, los ministros ordenados, somos los que podemos potenciar los demás ministerios. De hecho, se dice que el desarrollo, la plenitud de un ministerio se nota porque ha dado más ministerios, ha fructificado en más ministerios. Pero resulta que los ministros pueden hacer de los demás ministros su copia. Entonces, si yo me siento orgulloso y hinchado por ser presbítero, entonces le enseño a los demás ministros a ser hinchados también. Puede pasar eso. Si me creo un ministro servidor, entonces le enseño a los ministros a ser servidores. Transmitimos lo que nosotros creemos que somos. No transmite, recuerden que de los planos interiores, de los que tenemos como pensamientos, sentimientos, eso es lo que damos a los demás. Eso es lo que transmitimos con las acciones. Luego, entonces, ha crecido en los ministerios y siempre está la tentación de que los ministerios se vean como un privilegio. Entonces, el sacerdote es un privilegiado, el obispo mucho más, el diácono, las ministras, los lectores, pues están cerca del padre o del obispo. Hay toda esa idea. Hoy todavía mucha gente le dice, por ejemplo, a la mamá de los diáconos, de los presbíteros, dichosa usted que es la mamá del diácono, del presbítero. Lo mismo que le dijeron a Jesús, dichosa los senos que te amamantaron y el vientre que te llevó. ¿Y qué dijo Jesús? Dichoso, más bien, los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Es decir, es un error terrible creer que los ministerios en la iglesia son algo que se da a personas mejores, o que significa que es un don mayor de Dios para estas personas, para ensalzarlas. No, es un don de Dios para servir. ¿Ve? El poder del servicio, hablaba Francisco cuando era cardenal. Hay un libro bonito que es El poder de servir, el poder del servicio. Ojalá pudiéramos leerlo, está en internet gratuito. El poder de servir, el verdadero poder es servir, y servir desde el amor.
Porque por eso hay que ver la intencionalidad. Uno puede servir buscando crecer. Uno puede servir queriendo escalar. Muy servidor, pero quiero escalar. La intención no es el servicio amoroso, es escalar. Entonces, mirar cuál es la intención que tenemos. La intención debe ser la intención de Cristo, de ser servidor de todos y dar la vida por todos. Esto para todo ministro en la iglesia hoy. Por lo tanto, el tema de esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que se acerca del 21 al 28 de noviembre en México y en otros lugares, que pide el Papa que sea un tiempo de, por un lado, reforma y regeneración, revitalización de la iglesia, tiene que ir en esta línea, que es volver a Jesús y volver a las enseñanzas de Jesús. Porque a veces la teología es muy buena, claro, pero a veces olvidamos la enseñanza de Jesús y vamos haciendo teología y teología de presupuestos sobre la enseñanza de Jesús y terminamos aprendiendo mucha teología, pero olvidando la enseñanza viva de Jesús. La enseñanza viva de Jesús está apoyada con sus acciones. Si yo quiero aprender la enseñanza de Jesús, lo que Él enseña en los evangelios, tengo que ver palabras y obras juntas, porque las palabras están iluminando y las obras están mostrando esa luz de manera muy práctica. Y precisamente por eso los ministros de hoy, sea cual sea, ministros ordenados, ministros de pronto instituidos, todos los ministros en la iglesia hemos de tomar el ejemplo de Jesús, de ser sacramento del Padre, de la iglesia que es sacramento de Cristo, de ser rostros visibles del Dios invisible. Esto es fundamental en este tiempo. Por lo tanto, hoy podríamos decir que hay una llamada fuerte a todos los ministros de la iglesia, a todos nosotros, desde esta lectura del capítulo 4 de la Primera de Corintios, a que descubramos la intención de nuestro ministerio. ¿Cuál es la intención que tenemos? Y solo hay dos intenciones reales, o mejor dicho, solo hay dos intenciones, una real y una irreal. ¿Tenemos la intención del mundo o tenemos la intención de Dios? ¿Tenemos la intención del miedo o tenemos la intención del amor? Solo esas dos formas. Si tengo la intención del miedo, es decir, del mundo, entonces mi intención estará basada en la idea de carencia y estaré buscando en el ministerio llenar mis carencias, del tipo que sean, psicológicas, humanas, económicas, de logro, de reverencia, de reconocimiento. O si tengo la intención del amor, es decir, del Espíritu Santo, entonces mi vida va a ser una búsqueda del servicio continuo a los demás. Por lo tanto, es momento de que las comunidades oren por nosotros y por todos los ministros en la iglesia, para que aprendamos el ministerio de Jesús, que es el ministerio de servir a los demás. Recuerden, tiene esa particularidad de dos caminos. El primero es el de el enseñar, gobernar y regir, que es un camino, y el otro es el de dispensar los misterios de Dios. Y todo ello desde la intencionalidad del amor. Sin esa intencionalidad amorosa, nada funciona. No crecemos. Si seguimos la intencionalidad amorosa, si nos identificamos con el amor, con el Espíritu Santo, con el Espíritu del amor de Dios, entonces nuestros frutos serán los del Espíritu Santo.
alegría, paz, amor, bondad, justicia, dominio propio y todo lo demás. Todo eso se verá en la comunidad. O si seguimos la intencionalidad del mundo, entonces los frutos serán de la carne: peleas, envidia, odio, separación, miedo, borracheras, orgía, etc. Entonces es importante siempre mirar nuestra intencionalidad. Vamos a culminar entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa y creadora, por esta palabra que nos regalas para iluminarnos. Ponemos en tus manos la vida de todos los ministros de tu iglesia, para que todos nosotros aprendamos tu camino, Señor, el camino del amor que se vuelve servicio, del poder del amor que es servir, que aprendamos como tú a extender las manos y a dar la vida por los demás, el cuerpo y la sangre, que podamos sentir en nuestros corazones, todos ministros y ministras de la iglesia, ese deseo de llevar a cabo la responsabilidad de regir, de guiar, de acompañar, la responsabilidad de santificar, por un lado de descubrir a las personas su santidad y por otro lado de llevarlas a vivir esa santidad como amor compasivo, y de enseñar lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has enseñado con tus palabras y con tus obras. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones.